¿Sí, todos están bien? Sí. Bueno, entonces ya esta clase vamos a empezar a platicar, digamos, sobre cuestiones más de ya qué es la programación, ¿no? Entonces, si quieren, solamente para que no tengan bronca, les vamos a recordar tantito de lo que vimos la clase pasada. Entonces, la clase pasada básicamente solo hablamos de cómo se representan los datos en la computadora, ¿sí? Hablamos de cómo estaban los datos en la clase pasada, ¿no? Vimos de cómo estaban los datos en la computadora, platicamos de esto de las codificaciones de símbolos, platicamos de lo más importante que eran las codificaciones de números, de los números flotantes que se representan con esta notación como científica para permitir que el punto decimal cambie y que podamos representar distintos tipos de números, etcétera, etcétera, de los enteros, de los bits, platicamos de qué era la memoria, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. ¿Sí? Entonces, un compañero me hizo una pregunta por privado que creo que es bueno que la voy a retomar porque me parece una buena pregunta, que él me comentaba que si había computadoras que no funcionaran con código binario. Y sí, justamente la respuesta es que sí, ¿no? Platicamos de que las memorias tienen estructura binaria porque es cómodo, o sea, porque es lo más fácil de hacer una memoria, pero se pueden hacer memorias que no sean binarias y, por ejemplo, la primera computadora que les mostré que se hizo al final de la Segunda Guerra, la ENIAC, esa funcionaba con base 10 y ha habido computadoras históricamente que han funcionado con otras bases, ¿sí? Entonces, acuérdense, la parte binaria es una convención de simplicidad porque es físicamente más fácil hacer cosas que sean 0 o 1 que hacer cosas que puedan ser entre 0 y 10, ¿no? Y es más fácil operar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pues bueno, la clase pasada solamente hablamos de cómo se representaban las cosas en la memoria de la computadora a partir de que discutimos antes qué era esto de la arquitectura de von Neumann y así, que básicamente la arquitectura de von Neumann era lo que habíamos comentado al respecto de una computadora que en la memoria guarda tanto su programación o los programas de qué puede hacer y qué va a hacer, como los datos que va a operar, ¿no? Y cómo los va a operar, etcétera, etcétera. Platicamos que esto era mejor que la arquitectura de Turing, donde la arquitectura de Turing teníamos solamente un programa fijo y en la computadora nada más le damos datos y nos sacaba datos, ¿no? Entonces hicimos la analogía de que el programa de Turing era, bueno, la arquitectura de Turing era del estilo de un taquero o los empleados de las taquerías antes de que abran, cuando todos están trabajando en una sola cosa, pues todos son como computadoras en la arquitectura de Turing, ¿no? Todos hacen una sola cosa y ya, no pueden hacer otra vez, ¿no? Cortan cebolla, ponen carne, lo que sea, ¿no? Les das cebolla, te dan cebolla cortada, les das carne, te dan el trompo, ¿no? Son así. Siguiendo la analogía con la comida, la arquitectura de von Neumann, ¿qué sería en ese caso? Pues sería, digamos, como un gran chef o una gran chef, ¿no? Sería alguien a quien le puedes dar no solamente algo y cocina, sino le puedes decir, quiero que cocines esto, o quiero hacer algo de este estilo, y te dice, claro, yo lo hago, ¿no? Y ya con los ingredientes lo cocina. Entonces, esta es como la arquitectura del gran cocinero o gran cocinera, y el otro es el cocinero mecánico, ¿no? Entonces, ¿todos recuerdan esto? ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto o quiere que retomemos algo sobre esto? No, todo bien. Ok. Entonces, ahora sí vamos a pasar al otro, que es ya más serio sobre qué es la programación. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos igual de esto de la arquitectura de von Neumann, quedamos que para usar una computadora con esa arquitectura necesitamos decirle dos cosas, ¿no? Si podía ejecutar distintos programas y podía tener distintos inputs que le decían que tenía que procesar o cosas así, había que darle dos cosas a la computadora, el programa y los inputs, ¿no? La clase pasada la dedicamos casi exclusivamente a los inputs, ¿no? Dijimos, no, pues si le quieres que trabaje números, hay que representarlos así, etcétera, etcétera, ¿no? La clase pasada fuimos con el punto 2 de cómo representar cosas en una memoria binaria. La clase de hoy quiero que vayamos a explicar cómo se le especifica a la computadora un programa, ¿sí? Ahora sí ya cómo programarlo, ¿sí? Cómo hacer el programa en la computadora, ¿no? Entonces vamos a ir sobre ese tema. Entonces, todo lo que se puede hacer en una computadora, valga la redundancia, depende de la estructura que tiene la computadora, ¿sí? Así como exactamente igual que con un chef, ¿no?
todo lo que pueda hacer un chef, pues, por ejemplo, depende de en qué cocina está, ¿no? O qué clase de chef es, ¿no? Es muy difícil que probablemente si tenemos un cocinero o un chef asiático, pues nos pueda hacer unas enchiladas, ¿no? Porque seguramente es una cocina a la que le es ajena, ¿no? Así como sería difícil que un cocinero mexicano fuera experto en comida tailandesa, cosas así, ¿no? Entonces, todo depende de la computadora que tengamos. Y en este caso depende de las unidades aritmético-lógicas, ¿sí? Las unidades aritmético-lógicas y los procesadores. De eso depende qué clase de cosas pueda hacer la computadora, ¿sí? Entonces, la clase pasada vimos que la memoria, por simplicidad, era binaria, ¿no? Tenía una estructura binaria de ceros y unos para trabajar, ¿no? Entonces, como por simplicidad las memorias son binarias, pues obviamente los procesadores a nivel muy bajo y las unidades aritmético-lógicas, lo único que pueden hacer con objetos binarios es otras operaciones binarias, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Solo pueden hacer operaciones de la lógica proposicionada, solo pueden hacer operadores como el y, o, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso es lo que en el nivel más bajo solo es lo que pueden hacer los procesadores, ¿sí? Los procesadores no pueden de la nada ir y decir, estos dos números los voy a sumar o estos no sé qué. No, un procesador no hace eso, un procesador solo puede ver bits y dice, este lo vuelvo 1 y 0 o hago el i de estos dos bits o el o de estos dos bits, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan bien de todos esos conectivos lógicos del i, el o, el sí, solo sí, el sí? ¿Los vieron en sus clases de álgebra o en sus clases de lógica de la prepa? Sí. De las tablas de verdad y todo esto. Sí. Bueno, pues esa clase de cosas son las que hacen las computadoras con los bits, ¿sí? Es lo que hay más en el fondo de la máquina de una computadora, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, si eso es lo que puede hacer la computadora, ¿cómo le hago yo para que eso que hace, o sea, esa manipulación, cómo la convierto, digamos, en operaciones más complicadas, ¿no? Porque a mí no me interesa solamente ir y cambiar bits y ya, yo quiero usar la compu para sumar, restar, dividir números, multiplicar, quiero saber si un número es más grande que otro, quiero concatenar cadenas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, hay todo un área de la ingeniería que se dedica a convertir las operaciones binarias, o sea, las cosas de las operaciones binarias, en todas estas operaciones, ¿sí? ¿A qué me refiero? Sumar dos números en binario, hacer la suma de dos números en binario, se puede representar o se puede escribir en términos de puras operaciones de lógica proposicional, en puros is, os, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso se puede hacer. También las multiplicaciones, también las divisiones, también saber si un número es más grande que otro, etcétera. Todo eso se puede hacer con pura lógica binaria, ¿sí? Y la parte de la ingeniería como que se dedica a estudiar eso, la ingeniería y las matemáticas, etcétera, etcétera, es algo que se llama diseño digital, ¿sí? El diseño digital se trata de eso, a partir de las operaciones más básicas de lógica, que son las que hacen los procesadores, llevarlas a operaciones más grandes, ¿sí? O describir operaciones más grandes en términos de eso. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Esto quedó claro? Sí, todo bien. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede si yo quisiera también utilizar la computadora, por ejemplo, para algo más difícil, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal que me dice, oye, Aldo, pero pues eso está muy chafa, ¿no? Yo ya sé que la compu puede, o sea, si puede hacer sumas y multiplicaciones está chido, pero yo quiero usarla, por ejemplo, para calcular el seno, ¿no? Que es una función difícil, fea, que nadie se la sabe, bla, bla. ¿Cómo le hago para que la compu pueda calcular el seno? Pues lo que se empieza a hacer ahí es que desde el inicio se utilizan aproximaciones, ¿sí? Se utilizan aproximaciones para también descomponer esas operaciones que analíticamente son difíciles en operaciones analíticamente más fáciles, ¿no? Por ejemplo, se puede descomponer el seno en una serie de Taylor o una serie de Maclaurin, que es lo que está aquí, ¿no? Una serie de Taylor centrada en serie. Entonces, ya cuando expresamos al seno en términos de sumas y multiplicaciones, ya lo podríamos calcular con una computadora que hace, o con una calculadora, ¿no? Que hace sumas y multiplicaciones. De hecho, esto es lo que hacen las calculadoras, ¿sí? Sus calculadoras científicas que calcula senos y cosenos, hace esto, hacen series por lo general para aproximar sus valores, ¿no? O hacen esto o hacen cosas como usar tablas, ¿no? Que eso es lo que se hace, por ejemplo, con funciones periódicas que solo toman una cantidad finita de valores, ¿no? Si no son periódicas, sí hay que usar series, pero también se pueden usar tablas. O sea, hay distintas formas de aproximarlos y convertirlo en operaciones que ya podemos hacer. ¿Sí? ¿Todo bien hasta aquí? Sí. Sí, está bien. Sí. Ahora, esto nos pone nuevamente en una bronca. ¿Por qué? Ya vimos que
ya definimos que los procesadores solo pueden hacer cosas binarias, ¿no? Solo pueden hacer cosas binarias y solo pueden hacer cosas como del estilo de las máquinas de Turing o del estilo de acceso aleatorio, ¿sí? Solo pueden, ve este bit y borra esto, ¿no? O concatena estos bits y hace el i de ellos, o hácelo de esto. Solo pueden ir haciendo cosas así, ¿sí? Es lo que puede hacer la máquina en el fondo. Entonces, justamente, aunque en términos de, aunque nosotros podamos justo analíticamente decir, bueno, puedo mover bits para hacer una suma y así, y lo que sea, aunque en el diseño digital podamos decir cómo con esas operaciones hacer cosas más difíciles, igual suena muy, muy, muy de hueva y muy, muy, muy pesado tener que, para querer hacer una suma, pasarlo todo a cosas de bits. ¿Me explico? Se imagínense que para querer sumar dos números dijéramos, ya sabemos cómo queremos sumar estos dos, pues hay que ver cómo los pongo en binario y luego tengo que diseñarme el circuito para operarlos y ya que lo tenga el circuito voy a ir a dárselo manualmente al procesador, ¿no? Eso está muy pesado, está de huevo, ¿sí? No tiene sentido estar haciendo eso todo el tiempo, ¿sí? Entonces, para evitarnos tener que estar haciendo todo eso todo el tiempo, es para lo que se inventaron los lenguajes de programación, ¿sí? Y el lenguaje de programación más básico o más elemental que hay en ese término es algo que se llama el lenguaje máquina, ¿sí? O sea, para no tener que ir y mover la máquina manualmente o hacer alguna clase de manipulación para que la compu pueda operar los bits, etcétera, etcétera, se inventó el lenguaje máquina, ¿sí? Entonces, lo que su procesador entiende, lo que su computadora moderna entiende, es esto que se llama lenguaje máquina. O sea, el procesador le das instrucciones en lenguaje máquina que dicen, mueve este bit, hace esta cosa, y lo sabe hacer. ¿Sí? Es el lenguaje más bajo que hay. ¿Tienen alguna duda sobre qué es esto del lenguaje máquina? No. Entonces, ¿cómo se ve el lenguaje máquina? El lenguaje máquina se ve más o menos así. ¿Sí? Bueno, se ve más o menos así. Pues el lenguaje máquina está dado igual en términos de cosas horribles. ¿Sí? No se puede entender, no es un lenguaje que una persona común pueda leer y entender en algún sentido, ¿no? Los lenguajes máquinas son muy feos y se ven horribles, ¿no? Estos son números porque son hexadecimales, son representaciones hexadecimales que se mandan igual como bits al procesador y el procesador sabe qué son, ¿no? Sabe que si llegan estos bits significa lo que sigue lo sumas, ¿no? Si llegan otros bits, lo que significa lo que sigue lo restas o lo que sigue lo mueves así, ¿sí? Este es el lenguaje máquina. Entonces, bueno. Antes que eso podríamos hacer una pregunta importante, ¿no? Y una pregunta buena de hacernos sería si existe algo así como un lenguaje máquina universal, ¿sí? Porque ya hablamos que el lenguaje máquina lo que le dice a la computadora es cómo hacer estas operaciones de mover bits, sumar números, sumar algunos números binarios, cosas así. Si existe una forma de hacer eso, si el lenguaje para hacer eso es el mismo para todos los procesadores, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Es el mismo para todos? ¿Debería ser el mismo para todos los procesadores o no? Más allá de lo que dice la diapositiva. Pues yo creo que debería ser el mismo, ¿no? Para que pues todos lo puedan entender en cualquier lado, en cualquier máquina, pero pues en la presentación dice otra cosa. Pues sí, o sea, justo nos gustaría que fuera el mismo, ¿no? Nos gustaría que fuera el mismo para que todos los procesadores, digamos, hablaran la misma lengua, o les pudiéramos más bien nosotros hablar en la misma lengua, ¿no? Entonces la realidad es que no todos los lenguajes máquinas son universales, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? No todos los procesadores les puedo pasar los mismos bits y van a saber hacer lo mismo, ¿sí? No todos los lenguajes máquinas son universales, ¿no? Por suerte, así como por ejemplo no todos los sistemas de punto flotante son iguales, etcétera, etcétera, ¿sí? Nuevamente, por suerte los ingenieros se dieron cuenta de esto y sabían esto desde un inicio, ¿sí? O sea, el lenguaje máquina depende del material, de cómo es el procesador y de qué está hecho, ¿sí? Entonces, para que, a pesar de que todo el mundo hiciera procesadores distintos, o sea, Intel, AMD, ARM, no sé qué otra, Texas Instruments, los que hagan procesadores, para que todos, aunque hicieran procesadores distintos y de formas distintas, pudieran hablar el mismo lenguaje máquina, se estandarizaron los lenguajes máquina en algún momento, ¿sí?
sea, esto empezó hace 60, 70 años que se empezaron a desarrollar estos lenguajes. Entonces, cuando se dieron cuenta que esto iba a crecer y se iba a volver un barullo que las computadoras hablaran entre sí, se organizaron y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer un estándar de los lenguajes máquina, ¿sí? Y eso modernamente se le llama microarquitectura de la computadora, ¿sí? O le llaman el conjunto de instrucciones, ¿sí? Entonces, déjenme hacer algo rápido. Entonces, si ustedes se van a la Wikipedia, busquen el Machine Code. Sí siguen viendo bien mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve. Sí, sí, se ve. Aquí viene la lista de lenguajes máquina que se han hecho, ¿sí? Y viene justamente viene hasta por compañías, ¿no? Los lenguajes máquina que hizo IBM, los que hizo ARM, etcétera, etcétera. Los que hizo Intel, bla, 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 ¿no? Y aquí, en esto que dice aquí, x86, fue cuando se unificó por primera vez, ¿sí? Bueno, no sé si por primera vez, pero fue cuando se unificó más estándarmente la arquitectura de procesador, ¿sí? El x86 es lo que tienen todavía, es el código máquina que hablan sus procesadores modernos, ¿sí? O sea, su procesador habla x86 y de hecho habla esta versión x86 de 64 bits, ¿sí? Si tiene una compu muy vieja, habla de 32 bits, pero en general todos hablan x86 de 64 bits. Esa es la diferencia que hay en sus sistemas operativos si tienen Windows, cuando les dicen si es de 32 o de 64 bits, ¿sí? De lo que están hablando es de qué lenguaje máquina tiene el procesador hasta abajo. Si tiene un procesador de 32 bits o de 64 bits, ¿sí? Entonces, este es el estándar moderno, ¿sí? El x86 de 64 bits, ¿no? Ahora bien, todavía, a pesar de que es el estándar moderno, suceden cosas extrañas, como por ejemplo, Apple hace poco decidió cambiar todos los procesadores de sus nuevas MacBooks. Antes usaban Intel y ahora utilizan ARM. Y tristemente, ARM todavía no utiliza el x86, porque ARM hace procesadores más bien para celulares y para cosas más chiquitas. Entonces ahora tuvieron que reprogramar un montón de cosas y un montón de programas, por eso no funcionan las nuevas Macs, porque decidieron cambiar de lenguaje máquina de procesador y cambiarme el lenguaje a uno que no usa el mismo lenguaje máquina, ¿sí? Entonces, bueno, eso solo da como curiosidad. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Sí me están entendiendo o ya esto suena a una diatriba irracional? Todo bien. Todo bien, todo bien. Entonces, bueno, entonces lo que hay en el código máquina no es universal, se ha estandarizado y casi siempre se mantiene el estándar y eso permite que podamos hacer programas en todos lados, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto otra vez el código máquina. Entonces, lo más importante que tienen que recordar del código máquina es que eso es lo que habla el procesador en el fondo, ¿sí? Eso es lo que habla el procesador y cómo hay que hablarle a un procesador, ¿sí? Entonces, aunque el lenguaje máquina está estandarizado en esto del x86 y lo que sea, es una forma muy fea, ¿no? O sea, se ve súper horrible y se ve que también no es nada práctico darle instrucciones a la computadora en lenguaje máquina, ¿no? Y en particular porque justo no se entiende, un humano no lo puede leer, ¿sí? Y sigue teniendo el problema de que aunque pueda hacer sumas y algunos no pueden hacer sumas, o aunque pueda hacer cosas, sigue siendo muy difícil darle instrucciones en eso. Entonces, nuevamente, por eso inventamos los lenguajes de programación. ¿Qué es un lenguaje de programación? Un lenguaje de programación es un lenguaje formal. Yo no tengo idea de qué es un lenguaje formal, no soy lingüista, pero si le preguntan a un lingüista les voy a decir que es un lenguaje formal. Entonces, para propuestas de la clase podemos pensar en un lenguaje formal como pues, un conjunto de símbolos o de letras y las reglas sintácticas que nos dicen cuáles palabras y cuáles cosas son palabras válidas y cuáles son cosas válidas y no, ¿no? Igual que en el español, ¿no? Tenemos un conjunto de palabras y tenemos reglas para cuáles son palabras válidas y cuáles no, y cuáles son oraciones válidas y cuáles no. Por ejemplo, white no es una palabra en español, ¿no? No es una palabra válida en español, ¿no? Así como perro rojo, perro loco arroja o cosas así, no son oraciones válidas en español. Entonces un lenguaje de programación es igual, es un lenguaje con símbolos y reglas para qué son palabras y oraciones válidas ahí, ¿sí? Pero ¿qué es lo que tienen de interesante los lenguajes de programación?
que todos pueden especificar instrucciones que se pueden traducir al lenguaje máquina. ¿Sí? O sea, todo lo que puedes escribir en un lenguaje de programación se puede traducir en cosas del lenguaje máquina y lo puede hacer tu procesador y tu computador. ¿Sí? Eso es lo interesante de los lenguajes de programación, ¿no? El español, por eso no es un lenguaje de programación, porque lo que tiene reglas para formar palabras así, lo que decimos en español no se lo puede dar a una máquina y hace algo. ¿Sí? Un lenguaje de programación sí. Es el chiste de los lenguajes de programación. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, todo bien. Sí. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se ve un lenguaje de programación? Pues este es el lenguaje C, ¿no? Se ve ya mucho más entendible, ¿no? Los lenguajes de programación ya no se parecen tanto al lenguaje máquina, ya no son bits al azar, ¿no? Ya aquí ya puedes cogerme las letras del alfabeto para hacer símbolos, cosas así. Ya se ve mucho más legible, ya es algo más entendible para un humano y ya es más fácil ahí escribir algo que haga lo que yo quisiera que hiciera una compu, ¿sí? Entonces, bueno, ahorita no es importante que hace este programa ni nada, solo es un ejemplo para que vean cómo se ve un programa ya escrito en un lenguaje de programación bueno, ¿no? Que obviamente se ve mucho mejor que esto, ¿no? Esto no se entiende para nada qué está haciendo, es muy difícil y muy tardado aprender a leer algo así, en comparación con esto, que se ve más entendible, aunque tampoco se ve en principio trivial entender esto, ¿no? Entonces, bueno, ya vimos que nos vamos a inventar los lenguajes de programación para darle a la compu instrucciones que en un lenguaje como entendible y más humano para nosotros y que las traduzca al lenguaje máquina y ejecute lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, obviamente, uno va creando lenguajes de programación que pueden estar más cerca o más parecidos a las instrucciones del lenguaje máquina o más alejados de las instrucciones del lenguaje máquina, ¿no? ¿A qué me refiero? Si uno hace, por ejemplo, un lenguaje de programación donde una instrucción sea sumar números, donde las únicas instrucciones sean, por ejemplo, sumar números, pues eso se parece mucho a lo que puede hacer el lenguaje máquina. El lenguaje máquina en algunos casos ya puede sumar números y ya puede hacer cosas así. O sea, no es muy difícil traducir eso a lo que hace el lenguaje máquina, ¿no? Pero si, por ejemplo, uno hace un lenguaje de programación donde una instrucción es, haz este sonido y tócalo en la bocina, o donde una instrucción es, calcula la transformada de Fourier de no sé qué, lo que sea, eso ya es mucho más elaborado, ¿no? Eso ya es mucho más difícil. Y eso no es tan rápido de traducir al lenguaje máquina, ya está muy lejos de la clase de instrucciones que tiene el lenguaje máquina. ¿Sí, sí entienden esto de la distancia de las instrucciones que damos con las instrucciones del lenguaje máquina? Sí. Sería como que entre más sofisticado es el proceso, más difícil es la traducción. Ajá, ¿no? más lejos estamos, ¿sí? O sea, entre más sofisticado es el proceso, más lejos estamos de las instrucciones, ¿sí? Eso en computación le tiene un nombre y eso le llaman el nivel del lenguaje de programación, ¿sí? Entre más cerca están las instrucciones del lenguaje máquina, o sea, entre más fácil es traducir lo que hace el lenguaje máquina, se dice que es de bajo nivel, ¿sí? El lenguaje es de bajo nivel. Si en cambio usa instrucciones muy sofisticadas que son difíciles de traducir a un lenguaje de programación, es de alto nivel, ¿sí? Se dice que está en un nivel más alto, ¿no? Aquí hay una palabra que falta que es nivel de abstracción, ¿sí? A veces le llaman nivel de abstracción. O sea, bajo nivel de abstracción es que está cerca del lenguaje máquina, alto nivel de abstracción es que está muy lejos de las instrucciones que da, ¿sí? Entonces, hay lenguajes de bajo nivel o de alto nivel, pero aquí hay algo que hay que señalar que es muy importante. Nosotros en la clase vamos a trabajar con puro alto nivel porque es lo más fácil, ¿sí? Y porque es lo que necesitan saber para lo que van a hacer en el día a día. Saber bajo nivel no es tan necesario, ¿sí? Ahora, trabajemos nosotros en un nivel bajo, alto, medio, altísimo, bajísimo. Esto sí quiero que lo tengan así súper presente y se lo tatúen, por favor, para cuando salgan a la vida profesional o la vida de lo que sea, ¿sí? Trabajen en el lenguaje que trabajen, todo se convierte al lenguaje máquina, ¿sí? Y todo se hace en lenguaje máquina en el procesador, ¿sí? Todo se convierte a eso, ¿sí? El procesador no entiende Python, el procesador no entiende Julia, no entiende C, no entiende el lenguaje máquina, entonces todo lo que hay que hacer es traducir el programa al lenguaje máquina y que la compu lo ejecute, ¿sí?
Eso genera ahorita problemas y vamos a ver que genera problemas. ¿Por qué? Porque trabajemos en más bajo nivel, si estamos muy cerca de las instrucciones del procesador, la traducción es más fácil y además es más difícil que el procesador, que el programa que estamos haciendo haga algo raro, o sea, haga algo que no que falle o que no funcione muy bien, o que haga algo de una forma distinta a la que pensamos. ¿A qué voy? Si trabajo en un lenguaje de bajo nivel donde solo voy a sumar números, sería muy raro que el procesador no sumara números como yo quiero que los sume, ¿sí? O sea, es muy común que ahí yo sepa, no, sí, solo está sumando números, sé cómo los hace, sé que es rápido, sobre todo piénsenlo en el tiempo, ¿no? Sé que no le toma mucho tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si me voy a alto nivel, y en alto nivel le digo, haz la transformada de Fourier, yo no tengo idea de cómo es que todo se convierte para que la computadora haga la transformada de Fourier, ¿sí? O si le digo, imprímeme esto en la pantalla o guárdame este archivo, ahí es mucho más difícil pensar en cómo se traduce todo eso a que la compu lo haga, ¿sí? Y eso es muy importante que lo tomen en cuenta. A veces, aunque nosotros si estamos en un lenguaje de alto nivel y damos una instrucción, a la hora de traducirla pueden pasar cosas que no necesariamente hacen que no se haga lo que queramos, pero que sea, por ejemplo, mucho más lento de lo que esperamos, ¿no? Uno pensaría que en programas de alto nivel uno dice, ay, pues solo estoy haciendo esta operación que aquí es una instrucción y ya, ¿no? ¿Por qué tarda tanto? Bueno, porque traducirla y lo que realmente está haciéndose puede ser mucho más complejo, ¿sí? Entonces, los lenguajes de programación son útiles porque nos permiten ahorrarnos tiempo y así, pero a la hora de que perdimos cómo se traducen a otra cosa, puede que haya cosas escondidas, ¿sí? Como todo se tiene que traducir en lenguaje máquina, puede ser que a la hora que se esté traduciendo estamos perdiendo cosas ahí que no sabemos, ¿sí? Casi nunca sucede que haya errores de que hicimos algo aquí y un error en la traducción, eso casi nunca pasa, pero lo que sí sucede es esto del tiempo y de cosas así de, ay, yo creí que esto no tomaba tanto tiempo, no tomaba tanta memoria. No, sí toma porque se traduce y en la traducción pueden pasar cosas delicadas, ¿sí? O puede necesitarse muchas instrucciones. ¿Queda claro esto que estoy diciendo? ¿Todo esto que estoy explicando? Sí, está bien. Bueno. Entonces, por ejemplo, ¿qué lenguajes son de alto nivel? Pues Python, ¿no? Python, y ahí no puse Julia, pero Julia también es de súper alto nivel y pues por eso se usa para pues prácticamente todo, porque como tiene instrucciones tan generales, con las instrucciones generales pues podemos hacer un montón de cosas en el compu, ¿sí? Y es rápido de hacerse, ¿no? Python y Julia son lenguajes de muy alto nivel, dan instrucciones como muy abstractas, muy lejos de lo que es el procesador, ¿no? Por ejemplo, un lenguaje de más bajo nivel que ellos es C y C++, ¿sí? C y C++ es lo que se utiliza, por ejemplo, para construir sistemas operativos. Windows está hecho en C, Mac está hecho en C, Linux está hecho en C. La mayoría de los dispositivos que tienen en su mundo alrededor utilizan C o utilizan un lenguaje que pasa a C, ¿sí? Por ejemplo, Python en realidad antes de pasar al lenguaje máquina pasa a C, ¿sí? O lo que pasa Python al lenguaje máquina es un programa de C. Luego abajo de C hay otras cosas más complicadas, como el ensamblador, que se utiliza justo para hacer lo que convierte C en lenguaje máquina, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya, pues, lo más bajo es el lenguaje máquina. Esto solo es un ejemplo de cómo están esto de alto y bajo nivel, ¿no? Qué tan lejos está un lenguaje de las instrucciones del procesador. ¿Todo bien? Sí, está bien. Sí, Sí, todo bien. todo bien. Ahora, bueno, ya vimos qué hacen los lenguajes de programación. Ya vimos que son un grupo de reglas, lo que sea, son un conjunto de instrucciones, son el lenguaje en el que escribimos las instrucciones que se convierten en lenguaje máquina y se ejecutan en la compu. Chido, ¿no? Ya, eso es el lenguaje de programación, ¿no? Ahora viene una pregunta que es muy importante, que es, ¿cómo se hace eso? ¿Sí? Ya vimos que le damos una instrucción y se traduce al lenguaje máquina y se ejecuta, ¿sí? Ahora, ¿cómo se hace eso? Hay dos formas principales de hacer eso, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros vamos a trabajar en la clase y lo que ustedes van a trabajar seguramente en su vida es algo que se llama programación imperativa, ¿sí? Donde lo que hacemos es dar un programa como una sucesión de instrucciones, ¿sí? Lo que vamos a hacer nosotros es dar un programa así de, a ver, primero suma dos números, luego
a este réstale pi, luego multiplícalo por no sé qué, luego no sé qué, y al final imprímelo, ¿no? O guárdalo en un archivo. Eso es un programa imperativo. Vamos describiendo todos, imperando las cosas que tiene que hacer la compu, ¿no? Paso a paso. Y así es como ustedes entienden un algoritmo, ¿no? Es como una receta de pasos a seguir que se ejecutan uno tras otro, ¿no? ¿O alguien tiene una concepción distinta de eso? Bueno, supongo que no. Entonces, así es como se da un programa, ¿no? Es una serie de pasos. Ahora, si yo quiero que mi computadora ejecute esos pasos en ese orden, hay dos formas de hacerlo, ¿sí? Y vamos nuevamente a hacer una analogía muy buena con la cocina, ¿no? Imagínense que su programa, en lugar de ser un programa, estamos hablando de una receta de cocina, ¿no? Entonces tienen la receta y ustedes van con un cocinero o con un chef y se la dan, ¿no? Entonces, hay dos formas de que el cocinero haga su receta, ¿no? El cocinero puede agarrar y ver su receta y hacer paso por paso como viene la receta, ¿sí? O sea, el cocinero o el chef puede ir y decir, a ver, por ejemplo, paso 1, picar cebolla, y pues ya va y corta una cebolla, ¿no? Ya la corta y luego va el siguiente paso. A ver, paso 2, cortar un jitomate, ¿no? Pues ya va, corta un jitomate. Y va paso por paso haciendo lo que dice ahí, haciendo primero un paso y luego el siguiente, ¿no? Eso es algo que se llama un lenguaje interpretado en los lenguajes de programación, ¿sí? Un lenguaje que es interpretado hace eso, va agarrando instrucción por instrucción y la va ejecutando, ¿sí? Cada instrucción la va convirtiendo al lenguaje máquina y la va ejecutando. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Queda claro lo que es un lenguaje interpretado? Sí. Ahora, un cocinero con más experiencia, si ustedes le llevan una receta, o por ejemplo, no sé, cualquier persona que ustedes conozcan que cocina mucho, lo que sea, si ustedes le llevan una receta, antes que ir y hacerla toda paso a paso, ¿qué va a hacer? Pues la va a revisar, va a leerla completamente, ¿no? Te va a decir, a ver, primero hay que hacer esto, luego esto, luego esto, y va a decir, a ver, pues sí, ok, yo creo que sí está bien este paso, yo creo que este paso a lo mejor no está tan bien, está medio raro, ¿no? Yo creo que este paso se puede hacer al mismo tiempo que el anterior, etcétera, etcétera, ¿no? Va a revisar toda la receta en conjunto y va a cambiar cosas o puede cambiar cosas dependiendo de su experiencia y de su gusto, ¿no? Eso lo haría un cocinero, pues bueno, un chef o una chef o un cocinera pues con mucha experiencia, ¿sí? Entonces, cuando eso pasa en los lenguajes de programación, cuando tus instrucciones se convierten al lenguaje máquina, no una por una, sino todas en conjunto, y se mejoran las cosas, o sea, se modifican las cosas que no sirven, ¿no? O sea, imagínense que hay una receta que les pide, corta un ajo, ¿no? Pero nunca usan el ajo, ¿no? Entonces, si se lo dan a un cocinero que interpreta, que es un cocinero en un estado de lenguaje interpretado, va a cortar el ajo aunque nunca lo utilice y ya perdió tiempo cortando el ajo, ¿sí? Pero si se lo dan en esta onda donde el cocinero revisa todo y ve y dice, ah, el ajo no se utiliza, pues ¿para qué lo corto? Eso va a estar mejor, ¿sí? Eso va a servir para evitarse pasos redundantes o mejorar los pasos que hay. ¿Sí? Entonces, los lenguajes que hacen eso se llaman lenguajes compilados. Los lenguajes que las instrucciones las revisan todas completas y todas completas las convierten al lenguaje máquina y optimizan y dicen, no, esto no sirve, esto es redundante, esto está bien, esto está mal. Ellos se llaman lenguajes compilados. ¿Sí? Entonces, acuérdense, el lenguaje interpretado es ir haciendo pasos uno tras otro y el lenguaje compilado es revisar todos de conjunto y hacerlos todos de conjunto ya después de haber visto cómo hacerlos. ¿Sí? Sí, obviamente, ¿qué les parece, por ejemplo, a ustedes que es mejor? ¿Un lenguaje interpretado o un lenguaje compilado? El compilado. Pues sí, el compilado se ve mejor, ¿no? O sea, valdría más la pena que nuestro programa, antes de ir haciéndolo paso por paso, pues viéramos si tiene pasos redundantes, si alguien nos ayudara a revisarlo, ¿no? O si lo hiciéramos todo en conjunto. O sea, los lenguajes compilados son más chidos, ¿sí? En general los lenguajes compilados son mucho más chidos. Desafortunadamente, tanto Python y Julia son lenguajes interpretados, ¿sí? Después vamos a explicar más, sobre todo con Julia, que no es realmente así, pero en principio son lenguajes interpretados, ¿sí? Son lenguajes a los que yo les voy a dar las instrucciones una por una y van a ir haciendo una por una. Ni modo, son lenguajes medio chapas, pero son los más fáciles de trabajar.
¿Y cuáles serían las ventajas o desventajas de cada uno? Pues, muy a grosso modo, pues los interpretados en general son mucho más fáciles. O sea, para enseñarles justo es mucho más fácil trabajar con un interpretado porque los compilados, pues a la hora de que, por ejemplo, o sea, por ejemplo, el interpretado, si le pides que haga algo, si encuentra un error, hace eso, ¿no? Se para en el paso donde encuentra un error. Si encuentra una instrucción que no entiende, lo que sea, va haciendo todas y en la que llega y en donde encuentra el error, ahí se para. Los compilados, en cambio, si tienes un error en la última instrucción, no te dejan ni siquiera hacer nada. Desde el inicio te dice, no, tienes un error al final. Entonces ya tienes que ir y decir, bueno, y encontrar el error al final, ¿no? Entonces, esa es una desventaja de los compilados, ¿no? Son más quejosos, ¿no? También son más difíciles de aprender, es más difícil de explicarles qué es un compilador, cómo se compila en la compu, o sea, la práctica también es más difícil hacer eso, ¿sí? Gracias. Por otro lado, pues son más rápidos, son mucho mejores, no se imaginan la inversión que hay en cómo hacer compiladores de lenguaje y cómo hacer que optimicen su código, ¿sí? Hay una cantidad de dinero y de investigación impresionante alrededor de que se hagan compiladores muy buenos, ¿sí? Y es una chamba súper difícil, además. Es de lo más difícil que hay en computación, hacer compiladores y cosas así. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda? ¿Cuál es un ejemplo de lenguaje compilado? C es compilado, C y C++ es compilado, Java es compilado también, C sostenido o C Sharp también es compilado. Casi la mayoría de los lenguajes viejos son, no sé si viejos. Rust es nuevo y también es compilado. No sé si Swift, que es para Apple, también se ha compilado. Yo creo que también. Casi todos son compilados. En realidad son pocos realmente los que son más bien interpretados. Pero sí, hay varios, ¿no? Python, Julia son interpretados. R es interpretado. Ay, no sé. No sé qué otros lenguajes son interpretados. En el chat pusieron unos. A ver. Fortran, claro, sí, como no. Fortran es compilado, Visual Basic también es compilado, etcétera, etcétera, ¿no? Swift, bueno, Swift también es compilado. Tenía que ser, ¿no? Bueno. Entonces, hasta aquí era como la parte, si quieren, más teórica de la clase de hoy, ¿no? Era importante que se quedaran con esa parte de teoría. Si quieren, ahorita que ya vamos a ir a las cosas más prácticas de qué puede hacer un lenguaje de alto nivel y cuáles son las instrucciones que nosotros les vamos a poder dar al intérprete de un lenguaje de alto nivel. Si quieren, vamos a tomarnos 5 minutos para parar un poco la clase y ahorita lo retomamos. ¿Está bien? Sí. Bueno, entonces son 1:56. Nos vemos a las 2:02. Bueno, vamos a retomar la clase. Entonces, ya quedamos que nosotros vamos a trabajar en un lenguaje de alto nivel, en un lenguaje interpretado, ¿no? Entonces, ya vamos a empezar prácticamente a empezar a programarlos. La siguiente clase vamos a empezar a verlos seguramente. Si no es que al final de esta les voy a dar un demo muy rápido. Pero antes que pasemos a eso, pues vamos a ver qué es lo que vamos a hacer en nuestros lenguajes de alto nivel, ¿sí? Entonces, ya vimos que los lenguajes, estos pueden hacer cosas de formas mucho más abstractas que los lenguajes de bajo nivel, ¿no? ¿Y qué cosas son esas que pueden hacer, ¿no? Pues, por ejemplo, pueden crear objetos o variables con los tipos ya mencionados, ¿sí? O sea, un lenguaje de alto nivel te puede crear en la memoria te puede poner un entero, un booleano, ¿no? Un flotante, símbolos, strings, arreglos y listas, que no hemos hablado de ellas, pero vamos a hablar de ellas después, y te las crea en la memoria y las puedes representar con un símbolo, ¿no? Tú le puedes decir, quiero que la X sea el 3, ¿no? Y te representa la X te lo representa, el 3 lo representa con X, cosas así, ¿no? ¿Qué más puede hacer? Pues a estos objetos les puede aplicar funciones y operaciones básicas, ¿sí? Puede sumarlos, puede concatenarlos, puede compararlos si son números, puede ver si uno es igual que el otro, distinto, etc., ¿no? ¿Qué más puede hacer? Pues puede definir otras funciones o otras cosas no tan básicas en términos de las funciones más básicas, ¿sí?
Eso es muy útil para operaciones que hay que aplicar varias veces, ¿no? Para que en lugar de estarlas aplicando con un montón de instrucciones, puedes construir una instrucción que sean todas ellas agrupadas, ¿sí? Puede también enviar datos a los periféricos, ¿no? Puede mostrar algo en la pantalla, puede enviar un correo, puede hacer un sonido a veces, etcétera, etcétera, ¿no? También puede leer datos, ¿sí? Que yo le dé, o sea, un lenguaje alto nivel es un lenguaje al que le puedo decir, que me puede decir, a ver, dame un número, ¿no? Ya se lo doy y me puede decir, ah, es primo, no es primo, o es par, no es par, usar algo con él. Y también me puede imprimir datos, ¿no? Me puede hacer una operación muy complicada y al final me puedo poner en la pantalla, ah, pues tu resultado es tal, ¿no? Como una calculadora. ¿Todo bien hasta acá? Sí, todo bien. Entonces, Sí, por todo bien. ejemplo, ¿cómo se ve un programa o cómo van a ser los programas que nosotros vamos a trabajar? O cómo son más bien primero esta clase de instrucciones, ¿no? Pues las instrucciones que tienen los lenguajes son más o menos instrucciones así, ¿no? O sea, las instrucciones que están aquí arriba son esto de definir variables, ¿no? O de definir objetos de algún tipo, ¿no? O sea, aquí defino X con el valor de 6, ¿no? Aquí defino a Y que me guarde el string Aldo. En los lenguajes vamos a ver que todos los strings se tienen que poner entre comillas. Todos los strings tienen que ir entre comillas, ¿no? Puedo definir un montón, un arreglo o un conjunto de strings, que sea esto de frutas, ¿no? Puedo definir una variable A que sea verdadera, ¿no? Un valor binario o booleano. En los lenguajes que vamos a ver, en lugar de 0 y 1, se utiliza explícitamente el true o false, ¿no? Para los valores booleanos, ¿no? Puedo comparar dos números, ¿no? Puedo ver si 6 es menor que 8, puedo ver si una variable X es menor o igual que 8, puedo añadir cosas a listas, ¿no? Puedo hacer operaciones booleanas, puedo imprimir cosas en la pantalla, puedo leer datos, etcétera, etcétera, ¿no? Así es como se ven más o menos las instrucciones de un lenguaje, ¿sí? Entonces, un programa, por ejemplo, lo podemos ver así, ¿sí? Lo podemos ver así como una serie de instrucciones que van haciendo una cosa y ya. Entonces, aquí, por ejemplo, esto del input y el output ahorita, ignórenlo, no es tan importante, pero vamos a pensar un programa así como que tiene una sola instrucción, ¿no? Y que imprime, por ejemplo, una frase que diga hola mundo, ¿sí? Después les voy a explicar por qué esto de hola mundo es importante. Básicamente es una tradición de que el primer programa que tienen que hacer en cualquier lenguaje de programación que aprendan es el de hacer un programa que les imprime en la pantalla hola mundo, ¿sí? O en inglés hello world. Es un mito de la programación que si uno no aprende o uno no hace como primer programa un hola mundo, nunca va a ser bueno en ese lenguaje. Entonces, si son supersticiosos, pues tengan cuidado, ¿no? Siempre hay que hacer primero el hola mundo porque si no, no va a funcionar. Nunca van a saber programar en ese lenguaje, ¿no? Entonces, este es un programa muy simple, ¿no? Solo va y me imprime una cosa en la pantalla. Es una tradición de la computación, ¿no? Podría pedirle, por ejemplo, que me imprima un poema o que me imprima varias cosas más largas, etcétera, etcétera, ¿no? También es un lenguaje como simple que solo va y me imprime más cosas. Por ejemplo, un programa un poquito más complicado sería un programa que me sumara enteros, ¿no? Le puedo pedir a un programa que me imprima cuánto vale la suma del entero 500 con 336.984, ¿no? Por ejemplo, si ustedes corrieran este programa y se imaginan que ustedes son una computadora, ¿qué imprimirían? ¿Qué sacarían en la pantalla? ¿Qué harían? Solo esos números, ¿no? ¿Solo enseñarían esos números? ¿Y cuál? ¿Pero qué números son? O sea, yo digo que solo aparecería 500 más el 36.984, o sea que no realizaría la operación. ¿Y los demás qué piensan? ¿Se haría la operación o no? Pienso lo mismo que Lorna. Bueno, ya vamos a hacer, si quieren, al final de la clase el ejemplo de eso para que vean qué es lo que pasa. Por ejemplo, puedo definir variables, ¿sí? En términos de sumas, también puedo decir que quiero que X sea el 9 más el 34, ¿sí? ¿Quién es esto? ¿Quién es el 9? ¿Qué haría este programa, por ejemplo? ¿Qué se les ocurre que haría? Regresaría la suma de 9 más 34, ¿no? ¿Y cuánto es eso? 43. O sea, si corremos este programa, lo que haría sería definir una X que sea 9 más 34, que es 43, y luego imprimir esa X que vale 43. Entonces, estos son los enseñaría un 43 en la computadora, ¿sí? La única diferencia que hace esto es que esto define, antes de imprimirlo, lo define, ¿sí? Dice,
quiero que x sea 9 más 34 y luego que me imprima x. ¿Sí? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Queda claro que son estos ejemplitos de programas? Sí, está bien. Sí. Por ejemplo, ¿qué creen que haga este programa que está aquí? Que es muy parecido al pasado. ¿Qué creen que les imprimiría en la pantalla este programa? ¿No imprimiría también nada más la suma de 9 más 34? No, yo digo que imprimiría 45. Sí, Vamos, justo 45. vamos a ver qué está haciendo el programa primero, ¿no? Primero dice, voy a definir x como 9 más 34, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos dice? Que pues x vale 9 más 34, que ya vimos que era 43, ¿no? Todos vienen en la línea 1, en la instrucción 1. Sí. Luego, en la línea 2, ¿qué dice? Dice esto de x, quiero que x sea x más 2. ¿Qué es eso? ¿O qué les parece que sea eso? Está redefiniendo la variable x, ¿no? Exactamente. Exacto. Pero la está redefiniendo en términos de sí misma, ¿sí? Se está diciendo, quiero que x sea x, lo que era x, pero más 2, ¿sí? Y eso es algo muy importante que desde ahorita tienen que aprender que se vale hacer en los lenguajes de programación, ¿sí? Si ustedes entran en una clase de cálculo y les escriben en el pizarrón x igual a x más 2, ¿qué pasa? ¿O cuál es su reacción? Se asustan. Pues todo el mundo se asusta, ¿no? A ver, déjenme ir por una pluma y ahorita explico por qué todo el mundo se asusta, ¿sí? Denme un minuto. Ya, gracias. Sí, todo el mundo se asusta si entra a una clase de cálculo y se ve así, y ven eso en el pizarrón, ¿no? Y se asustan por una sencilla razón que vamos a ilustrar acá. Ay, esperen. Sí se ve la ventana de Paint, ¿verdad? Sí. Sí, sí, se ve. Sí. Ya la saqué otra vez porque esto lo tengo que hacer en la pantalla que sí puedo escribir. O sea, si ustedes tienen, ahorita lo van a ver. Si ustedes tienen una ecuación algebraica que x es igual a 2, que x es igual a x más 2, eso significa que si eliminan la x de ambos lados, que 0 es igual a 2, ¿no? Y eso es una contradicción. En cálculo no sería una contradicción. Esto no tiene nada que ver con la tricotomía porque aquí no hay orden, ¿sí? Aquí no estamos pensando que los reales sean mayores o menores o iguales, lo que sea. Esa es la tricotomía, que están bien ordenados. Aquí simplemente estamos diciendo que si x es igual a x más 2, 0 es igual a 2 y eso no se vale, ¿no? Porque en principio 0 queremos que sea distinto de 2, ¿no? Entonces, por eso no se vale el x igual a x más 2, porque en ese caso 0 sería igual a 2 y eso es una contradicción y sería terrible para los números reales, ¿no? Por eso esto no se vale en matemáticas. Pero ¿por qué sí se vale en computación? ¿Sí? Porque en computación las igualdades de este tipo, las igualdades no representan ecuaciones, ¿sí? Estos símbolos de igual no son igualdades en realidad. Estos símbolos de igual son asignaciones, ¿sí? O sea, esto no es una igualdad.
Eso también es de estas clases, esto se lo tienen que tatuar para toda la vida, ¿sí? Cuando ven un igual en un programa, cuando ven así un solo igual en un programa, no está diciendo que una cosa sea igual a otra, o está diciendo, está definiendo algo, ¿sí? Está asignando algo. O sea, en los lenguajes de programación, estas instrucciones, lo que quiero decir es lo que está escrito aquí en español, que a la variable X, lo que está del lado izquierdo, le voy a asignar lo que está del lado derecho, ¿sí? Eso es lo que quiere decir esta sintaxis de sea X igual a 9 más 34, que a X le asigno el 9 más 34, ¿sí? Por eso tiene sentido este programa, porque primero a X le asigno el 9 más 34, que es 43, y luego a X, ¿quién le asigno? Pues le asigno X, lo que ya era X, que es 43, 9 más 34, más el 2, ¿sí? O sea, lo único que estoy diciendo es que a la letra X aquí le voy a asignar lo que había en la letra X antes, que es 43, y a eso le voy a sumar el 2 antes de asignar, ¿no? Y ya después lo voy a imprimir, y en efecto, lo que va a pasar con este programa es que si lo corremos, al final nos va a imprimir un 45, ¿sí? Es lo que nos va a mostrar en la pantalla. ¿Sí quedó claro esto que expliqué? Sí, está bien. ¿Seguros para todo? Porque esto sí es fundamental que lo sepan para la computación, ¿sí? Acuérdense, las igualdades quieren decir lo que está del lado izquierdo lo voy a volver igual a lo que está del lado derecho, ¿sí? Lo que está del lado derecho es lo que tiene sentido que tenga que existir, ¿sí? Si, por ejemplo, quito la línea 1 y directamente, fíjense que el programa nada más está la línea 2 y 3, si nada más digo sea x igual a x más 2, eso sí no tiene sentido, ¿sí? Eso sí no tiene sentido porque ahí no sé quién es X. Cuando digo a X le asigno lo que había en X más 2, X no era nadie. X era una variable que no tenía ningún valor, ¿sí? No existía. Entonces, esto sí ya no tiene sentido. Esto sí ya la computadora no lo puede hacer y lo vamos a ver ahorita en unos minutos, ¿sí? Entonces, bueno, uno puede hacer toda esta clase de sortilegios con los programas, ¿no? Etcétera, etcétera. Podemos hacer miles de programas basiquitos. Estos por ahora no importan, los vamos a ver después, ¿sí? Ahora sí ya vamos a la parte choncho, ¿no? Ya vimos qué es un lenguaje de programación, ya vimos qué lo que hacen, lo que son los interpretados y los que son los compilados, qué clase de instrucciones tienen, y ya vimos ejemplos de cómo las hacen, ¿sí? Entonces, ahora sí ya hay que ir a la parte choncha de, ya, Aldo nos dio mucho choro, ya platicó un chingo, ya habló. Perdón por el ruido de la calle. ¿Cómo hago un programa? ¿Cómo hago ya un maldito programa? ¿No? Ya queremos saber. Bueno, Julia y Python son lenguajes interpretados, ¿no? Eso quiere decir que existe en la computadora un programa que se llama el intérprete, ¿sí? El intérprete es el programa de computadora, ¿sí? Que lo que va a hacer es convertir las instrucciones en el lenguaje a las del lenguaje máquina y las va a ejecutar, ¿sí? Esto que está aquí en la pantalla es el intérprete de Julia, ¿sí? Es como se ve el intérprete de Julia, y ahorita vamos a abrirlo y vamos a jugar tantito con él, ¿sí? Por favor, este también es otro de los errores que uno escucha en la calle y que son tristes de escucharse, ¿no? Julia, Python, C, Java, lo que sea, no son un programa, ¿sí? Uno dice en la vida real, hay que bajar Python, ¿no? Hay que bajar Julia, porque lo que bajamos es el intérprete, el programa que nos va a permitir darle instrucciones en ese lenguaje, ¿no? Pero los lenguajes por sí solos solo son lenguajes, ¿sí? Son entidades lingüísticas, abstractas, computacionales, si quieren, o sea, no completamente, no son un programa, ¿sí? No son algo que le picamos clic en la compu y la abrimos. Decimos que sí en el día a día porque es un abuso del lenguaje, ¿sí? Pero es importante que siempre se acuerden que esto que está aquí, donde yo le doy instrucciones, es el intérprete, ¿sí? Y es un programa también. ¿Todo bien hasta aquí? Sí. Sí. Yo tengo una duda. Ajá.
pero bueno, es que no sé si venga el caso porque no sé cuál es la diferencia entre PowerShell y Julia o cuál es, o sea, Ahorita, o sea, no me queda muy claro. ahorita lo vamos a aclarar, ¿sí? A eso vamos a continuación. Entonces, la pregunta que sigue de esto es, ¿cómo abrimos un intérprete? ¿Sí? ¿Cómo yo uso el intérprete para darle instrucciones en mi lenguaje? ¿Sí? Entonces, uno pensaría que si es un programa de una computadora, pues debería ser igual que abrir Word, o que abrir Excel, o que abrir Firefox, Zoom, Paint, Spotify, lo que sea, ¿no? El navegador de archivos, lo que sea. Bueno, los intérpretes tienen un problema muy delicado, ¿sí? Los intérpretes como de lenguajes de programación como los que tenemos ahorita y como los son la gran mayoría, que son basados en texto, que les damos instrucciones como texto, no son aplicaciones que tengan una versión gráfica, ¿sí? ¿A qué voy? Vamos a abrir el bellísimo explorador de archivos de Windows. Entonces, tengo por acá esto que está aquí, que es el explorador de archivos de Windows, ¿sí? Esto es un programa de computadora. ¿Qué quiere decir? Que esto es algo que el sistema operativo abre y lo abre así como una ventanita, y en la ventanita yo puedo hacer cosas como abrir carpetas, cerrar carpetas, crear carpetas, etcétera, etcétera. Todo esto lo hago con la pantalla y con el mouse de una forma bonita y el teclado. Todo bien hasta aquí, todos les queda clarísimo que esto es un programa de la compu. Sí. Pero este es un programa que tiene esto que es muy importante, que se llama interfaz gráfica, ¿sí? Este programa tiene una forma visual de interactuar con él, que es esto de las ventanitas, picar, etcétera, etcétera, con la que puedo usar el mouse, principalmente el mouse y la pantalla para interactuar con eso, ¿sí? Son programas gráficos. Los intérpretes no son programas gráficos, los intérpretes no están pensados para que yo use el mouse para interactuar con ellos, son programas que están pensados para que yo solo use el teclado y cosas basadas en texto, ¿sí? No fotitos ni nada, ¿no? Entonces, estas interfaces gráficas, esta clase de cosas que pueden hacer los sistemas operativos de enseñarme esto y permitirle que pueda picar, es algo relativamente moderno, ¿sí? No es algo que siempre haya existido. Inicialmente todos los sistemas operativos estaban basados en texto, ¿sí? Todos los sistemas operativos, antes de poder tener pantallas bonitas y cosas así, porque también antes las pantallas solo podían tener texto, no podían tener imágenes, lo que sea. Todos los sistemas operativos grandes, Windows, Mac y Linux, están creados en texto, ¿sí? También hay como una especie de intérprete, también el sistema operativo es también como una especie de programa de texto o un intérprete al que yo le doy instrucciones o cosas a hacer y las hace, ¿sí? O sea, es parecido a un intérprete de Julia de Python. También le doy instrucciones y también ejecuta ciertas cosas, ¿sí? Entonces, si siguieron la guía de instalación hasta un nivel, hasta un nivel de instalar PowerShell en Windows, o si están en Mac, lo que sea, pueden buscar, si están en Mac o Linux, busquen en sus programas, en sus computadoras un programa que se llama Terminal o algo de ese estilo. Si están en Windows, busquen PowerShell o de tenerlo instalado por default, ya lo instalaron, y ábranlo, ¿sí? También, si tienen este programa que se llama Windows Terminal, que está en la tienda también, esto es igual que PowerShell y es más moderno y más bonito. Yo utilizo eso, pero PowerShell, por razones de compatibilidad, lo enseño mejor. Entonces, vamos a abrir PowerShell, ¿no? Les debe de haber aparecido una ventana casi igualita a esta. Entonces, esto que está aquí es el sistema operativo, ¿sí? Es como su escritorio, es su computadora, pero sin interfaz gráfica, ¿sí? Esto que está aquí es el sistema operativo sin interfaz gráfica, ¿sí? A esto que está aquí le llaman terminal comúnmente, ¿sí? O le llaman consola también en español, ¿sí? Terminal es un mejor término porque es tanto inglés como español. Si pueden, abran esto también en su compu, ¿no? Entonces, este es el sistema operativo sin interfaz gráfica y es una especie de intérprete también, ¿sí?
¿En qué lenguaje le doy instrucciones a este intérprete? Eso es otro asunto que no voy a abordar en la clase, pero también hay un lenguaje para irle dando instrucciones a este intérprete, ¿sí? Por ejemplo, yo le puedo dar una instrucción que se llama ls, ¿sí? Que ls lo que hace es que me enlista todas las carpetas que tengo y me las enlista bonito, ¿no? Me dice en qué lugar de la memoria estoy. Estoy en mi disco duro, en los usuarios, en Sayek, y me dice qué carpetas tengo acá. No, pues tienes todas estas carpetas, tienes estos archivos, pesan tanto, los modificaste esta vez, etcétera, etcétera, ¿sí? Yo puedo hacer que el intérprete me imprima cosas, ¿no? Puedo decirle que me diga hola mundo, ¿no? Que me salude. Por ejemplo, este intérprete no me puede sumar números. Si le pido que me diga quién es el 3 más el 4. Ah, no, mira, sí puede. Qué chido. Yo pensaba que no podía. Me puede decir quién es el 3 más el 4, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero esto es Windows, vamos. Esto es el sistema operativo de Windows al que le puedo dar instrucciones. Por ejemplo, ¿qué instrucción más chida le puedo dar? Si están en Windows, nuevamente, puedo escribir Explorer. ¿Y qué pasa cuando le pido Explorar? Me abre el explorador de archivos, ¿no? Cosas así. Entonces, esto es Windows. Desde aquí puedo ejecutar programas. No se puede abrir Firefox desde aquí, por ejemplo. No puedo. Pero bueno. Puedo abrir otros programas. Por ejemplo, puedo abrir Visual Studio Code. Que ya también lo deben de haber descargado. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, este es el sistema operativo. Ya, lo dije por última vez. Desde el sistema operativo, si ya siguieron la guía de instalación, uno puede abrir los intérpretes de los lenguajes, ¿sí? Si siguieron la guía de instalación y por ejemplo están en el de Python, si yo le doy Python y presiono Enter, aquí estoy dentro del intérprete de Python, ¿sí? Cuando entro al intérprete de Python, ¿cómo sé que estoy ahí y que no estoy en el sistema operativo? Porque me aparece primero esta ventana, ¿no? Acabas de entrar a Python, versión 3.7, distribuida por estos cuates, bla, 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 ¿no? Se acabó. Y vean cómo cambia esta cosa que está aquí, ¿sí? Esta cosa que está aquí cambia a 3 veces un signo de menor que a todo esto que antes me daba una dirección en la memoria y en el disco duro, ¿sí? ¿Me están siguiendo? ¿Quieren que pare o que explique algo? No, todo va bien. Sí, todo bien. ¿Todos? ¿Todos están bien? Sí. Entonces, aquí ya estoy dentro del intérprete de Python, ¿sí? Esto ya es el intérprete de Python. Por ejemplo, si aquí quisiera correr esta instrucción de ls, vean, lo primero que me dice es vomita, ¿no? Me dice esto, traceback, quién sabe qué sea, most recent call last, quién sabe qué sea, file stdin, no sé qué, name error. Name ls is not defined, ¿no? Ya desde aquí se ve que el inglés para esto va a ayudarnos muchísimo, ¿no? Entonces nos dice que hay un name error que, pues, siendo muy intuitivos, esto dice que hay un error en un nombre y esto nos dice que, pues, justo que el intérprete de Python no sabe qué es ls, ¿sí? No sabe qué es esa instrucción de ls. Voy a salirme de Python con esta instrucción que dice exit. Ya me salí y ya regresé a PowerShell. Aquí en PowerShell sí puedo hacer ls. Así es como distingo, ¿no? Entonces, PowerShell es el sistema operativo, ¿sí? PowerShell es el sistema operativo, pero basado en texto. Y si están en Unix o están en Linux, su terminal es el sistema operativo basado en texto, ¿sí? Eso es lo que son las terminales. Por ejemplo, ustedes pensarían que su computadora nunca se está moviendo en una dirección, que siempre están como abriendo ventanas y ya, pero en realidad todos los programas que están abriendo y todo lo que están haciendo se ejecuta también desde una carpeta, ¿sí? O desde una ubicación de su disco duro. Solamente que esa carpeta se toma normalmente que es el desktop, ¿sí? Entonces, por ejemplo, existe otra instrucción que se llama cd, con la que me puedo cambiar de carpeta. Si estoy en la carpeta user.sayek y me voy al cd desktop, vean cómo cambia la ubicación aquí, ¿sí? Ahí. Vean cómo ya pasé de estar en C user.sayek a C user.sayek desktop. Este es el escritorio de la compu.
Aquí puedo ver qué clase de archivos tengo en el escritorio, ¿no? Yo no tengo nada, tengo una canción y tengo mi tesis de licenciatura. Si me quiero regresar a donde estaba, puedo volver a aplicar. O por ejemplo, ¿qué hago si quisiera crear una carpeta? Pues sí, existe una instrucción que se llama mkdir, ¿no? Puedo crear aquí una carpeta que se llama mkdir clase 310, ¿no? Y lo pongo entre comillas. ¿Sí se puede ver bien con estos colores? Sí, se ve. Sí, se ve bien. Aldo, hay preguntas en el chat. A ver. Ay, no estoy. Denme un minuto para ver las preguntas del chat. Sí, primero me preguntan que instalé Python en una USB, ¿sí? ¿Puedo abrir Python desde PowerShell si está el disco y Python en el USB? No, así que si está en el disco y Python, sí puedes abrirlo. En principio, si seguiste los pasos de instalarlo y de la ubicación de instalación, sí deberías de poder abrirlo siempre que tengas conectada tu USB. Eso puede ser problemático a la larga, ¿eh? Entonces hay que irlo viendo. Vas a lo mejor necesitar que te asistamos, ¿no? Entonces ahí lo tengo en cuenta. Ángel Mondragón me pregunta que si todo esto se puede hacer desde la CMD. Y la respuesta es que no, ¿sí? Y vamos a explicarlo y a ilustrarlo de una forma bonita. Bueno, si hay alguien que esté aquí en Windows, digo en si hay alguien que esté aquí, perdón, desde Linux o desde Mac, podrá confirmarnos que esto se puede ejecutar también en la terminal de Linux y de Mac, ¿no? cd, ls, mkdir, ¿no? Mkdir me crea una carpeta, ya no lo corrí. mkdir clase 310, y si hago ls ahora, me parece que está esta nueva carpeta, ¿no? Y me puedo cambiar. cd clase 310, ¿sí? Noten cómo tengo que ponerlo entre comillas, ¿sí? Si hago cd clase 310, me manda un error. No ubica la carpeta clase ni la carpeta 310. Tengo que ponérselo entre comillas para que lo entienda como una sola cosa, ¿sí? Esta es la clase de razones por las que los archivos luego no tienen nombres que tengan espacios. Porque para ejecutar comandos en la terminal que estén relacionados con los archivos, hay que poner comillas y a los programadores les da huevo hacer eso. O a la gente que trabaja en las computadoras les da huevo hacer. Sí, estoy intentando abrir una terminal de CMD. Acá está, ¿sí? Esto que está acá es lo que su compañero decía que era CMD. Si están en Windows, pueden editar las cosas de su terminal aquí, miren. Váyanse a la parte de hasta arriba, píquenle clic izquierdo y aquí dice propiedades. Y aquí pueden cambiar el tamaño de la fuente, etcétera, etcétera, ¿sí? Porque a lo mejor les aparece muy pequeño. Entonces yo lo voy a hacer con CMD para enseñarles. Propiedades, tamaño del cursor, fuente. Tamaño, aquí está 28. Pueden cambiar los colores también, etcétera, etcétera, ¿sí? Ya, se ve mucho más grande el CMD. ¿Sí pueden verlo bien todos o quieren que igual aumente la fuente de PowerShell? Lo voy a aumentar por cualquier cosa de que no puedan verlo. Entonces, sí, si se van a CMD y en CMD intentan hacer LS, les voy a decir que no lo reconoce. Si hacen CD, les voy a decir a lo mejor que sí, pero, por ejemplo, CD de esto, sí funciona, pero por ejemplo, mkdir les dice que tampoco, ¿no? Entonces, los sistemas operativos son distintos, ¿no? Obviamente uno es Windows, el otro es Mac, el otro es Linux. Cuando fueron creados, o sea, cuando los creó Steve, por ejemplo, cuando Bill Gates se puso a programar esto con los que hizo Windows, porque digo, una realidad de la vida es que Bill Gates sí era un programador, o sea, él sí programó probablemente esta aplicación que está aquí a la derecha del CMD. Steve Jobs nada más era un diseñador industrial, el que era un genio era Steve Wozniak. Por eso en la foto que les enseñé no estaba solo Steve Jobs, porque a mí no me cae muy bien, y pues, porque Steve Wozniak fue el que programó realmente todo. Entonces, cuando ellos empezaron
a programar sus sistemas operativos, pues no se llevaban entre ellos, eran competencia industrial, ¿sí? O sea, Windows eran los que le vendían a Mac, los que le robaban mercado a Mac, etc. Entonces, no tenían razón para poner los mismos comandos, para que sus comandos se llamaran igual, ¿sí? Y pues por idiotas y por pelear industrialmente, nunca se quisieron estandarizar y poner de acuerdo para decir que tuvieran los mismos comandos, ¿sí? Hasta tiempos recientes, o sea, hace como 15 años, donde Windows dijo, ok, sí, yo me equivoqué porque en el CMD, en esta terminal de CMD, no tengo los mismos, el lenguaje que habla la terminal de CMD no es el mismo que habla la de Mac y la de Linux. Ya me equivoqué, lo siento. Entonces, por eso crearon PowerShell, ¿sí? PowerShell lo crearon porque en PowerShell sí se hablan los mismos comandos que en Linux y que en Mac, ¿no? Por eso yo les enseño a usar PowerShell, porque PowerShell utiliza los mismos comandos en Linux y en Mac y podemos dar la clase para todos los sistemas operativos, ¿sí? No nos tengo que obligar a usar Linux, no tengo que obligar a los de Linux a usar Windows, sino esto se hace multiplataforma. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Entonces, bueno, si ustedes bajaron ya el intérprete de Python, pues ahí ya habíamos entrado al de Python acá, ¿no? Y aquí ya podemos hacer las cosas que hace rato les decía. Ya puedo decir que X es igual a, por ejemplo, eran 23, por ejemplo, más 8. Si le pregunto quién es X, me dice que X es 31. Puedo hacer que X, por ejemplo, sea igual a X más 2. Pregunto quién es X, va a decir que es 33, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si hago esto de que le digo que quiero que Y sea igual a Y más 3? ¿No? Define Y como Y más 3. Me manda un error. El mismo error que con ls, de hecho, me dice, yo no sé quién es Y. Y no está definido. ¿Sí? Por ejemplo, en Python le puedo preguntar cuál es el tipo de una variable. Ya definí X, le puedo preguntar qué tipo tiene X. Y aquí me dice clase int, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que habíamos platicado de esto de los ints y los floats y esos tipos? Bueno, pues aquí está, ¿no? Estoy diciendo X, yo lo reconozco como un entero, ¿no? Es un entero. Si defino Z, por ejemplo, igual a 3.1416, Python también va a poder decir que el tipo de Z es un flotante. ¿Sí? Bueno, entonces, nada más por último voy a salir de esto y voy a entrar a al intérprete de Julia. Aquí está el intérprete de Julia, mucho más bonito y mucho más moderno, donde puedo hacer exactamente las mismas cosas, ¿no? X es 23 más 8, aquí desde un inicio me dice que es 31, no le tengo que preguntar que me lo imprima, pero si me lo imprime me dice que también que es 31, perdón. ¿No? Si hago Y igual a Y más 1, me manda el mismo error. Me dice, Y no está definida, pero me lo manda más bonito, en colorcitos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces vean cómo la sintaxis de los lenguajes, o sea, las reglas para armar las instrucciones son casi igualitas, ¿no? Aquí print es imprimir es print nada más, aquí print es print ln, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo, también le puedo preguntar, aquí se llama type of la instrucción, ¿no? Le puedo preguntar quién es X, y aquí ven que me sale el int 64. ¿Sí? Me dice X es tu entero de 64 bits. Entonces, bueno, estos son los intérpretes. Pueden empezar a jugar con ellos, a intentar darles instrucciones, ver qué instrucciones se valen, cuáles no, ¿no? Revisen las bibliografías que les puse, los libros, o sea, la sintaxis de los lenguajes está en muchos lados, pero en los libros que les puse en la bibliografía vienen especificadas bien las sintaxis y les van explicando. Si no, pues espérense y en las siguientes clases lo vamos a ir viendo, ¿no? Bueno, por ahora quiero dejar aquí la clase y quiero que dediquemos estos 20 minutos, 20 y tantos, a que resolvamos los problemas que tienen de instalación, los que tengan problemas. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda sobre esto? Antes de que dejemos de hablar de esto. No, ninguna.
Bueno, pues entonces, pues, ¿qué dudas tienen? Al principio me comentado unas cosas sobre la instalación. No me acuerdo ahorita cuál. Si quieren, quien me preguntó, vaya reformulándolo. Voy a contestarle a Lucy, que preguntó en el chat algo que dice, yo no supe si tengo instalado pip o el instalador para paquetes y librerías para Python. ¿Sí? Bueno, eso es un sinónimo, Lucy. Pip es el que maneja e instala librerías y paquetes de Python. ¿Sí? Para saber si lo tienen instalado, simplemente hagan pip desde una terminal, 2 guiones y luego help. ¿Sí? Si lo tienen instalado, les debe de imprimir todo esto a la pantalla. Pip, help. Usage, pip, command, no sé qué. ¿Sí? Si puedes hacer esto, lo tienes bien instalado, no hay ningún problema. Si no, no lo pudiste instalar. ¿Sí? ¿Sí respondí con eso tu duda? Hola, Lucy. A ver. ¿Alguien más? ¿Quién más quiere que veamos cosas? Esa también era mi duda, pero ya lo tengo instalado. Ahora mi duda es con el Hub Jupyter, creo que se llama. Ajá, si quieres, eso reservémoslo después. O a ver, déjame primero tener las dudas de tus compañeros porque eso es más avanzado y después vemos de Jupyter. ¿Te parece bien? Sí, claro. Ok. Entonces, me pregunta Yadiel que si para Visual Studio Code instalan el del usuario o el del sistema. Pues es igual, instalarlo para el sistema es que se lo van a instalar a todos los usuarios. Si lo instalan solo para su usuario, va a ser solo para el suyo. Yo le recomendaría instalarlo para el sistema porque seguro va a generar menos broncas. Pero como quieran, lo pueden instalar también solo para su usuario. Ángel de Jesús me pregunta que si tiene algún problema con que no tenga la versión más reciente de Python. Si tienes Python 3, no. Si tienes Python 2, sí, Python 2 no nos sirve. Y también el detalle es que lo tienes que tener instalado como lo tenemos aquí, ¿sí? O sea, yo sé que a lo mejor instalaron Python o lo que sea, o Julia o lo que sea, de alguna otra forma, o con algún otro programa, o de alguna otra forma distinta a la de la guía de instalación. En principio es válida siempre y cuando puedan hacer esto que yo puedo hacer de abrir PowerShell y escribir Python, ¿sí? Y que dan enter y se abre el intérprete. Si pueden hacer eso en PowerShell, se vale, ¿sí? Si no lo pueden hacer y tienen que abrir otro programa para correr los programas y para escribirlos, no se vale, ¿sí? Tienen que abrirlo así. Ok. ¿Alguien más? Yo, por ejemplo, mi duda era que tuve problemas instalando Julia. Más bien haciendo parte Julia de Jupyter Lab. Seguí las instrucciones del documento, pero pues no. Sí me acuerdo, sí me enseñaste por Slack. Igual, si quieres, espérate a que lleguemos a la parte donde vamos a usar Jupyter y ahí lo vemos. ¿Te parece bien? Ok. Por ahora, con que tengan Python y Julia así con el intérprete, es más que suficiente. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, si quieren, en lo que se van formulando más dudas, déjenme explicarles algo interesante del sistema operativo, ¿sí? Si escriben clear en PowerShell y le dan enter, se borra todo, ¿sí? Esa es una buena guía. Vamos a hacernos muy duchos y les voy a enseñar muchos trucos para manejarse aquí dentro de la terminal, ¿sí? Yo sé que ahorita les parece muy de flojera escribir todos los comandos y, por ejemplo, cambiarte de carpeta escribiendo el nombre de la carpeta, pero yo les voy a ir enseñando trucos para manejar la terminal de forma mucho más rápida, ¿sí? Bueno, ya platicamos ahorita que la terminal es como el sistema operativo basado en texto, ¿no? Entonces, en principio yo puedo ejecutar todos los programas de aquí, ¿no? Como abro el explorador de archivos, ¿no?
Pero la pregunta es, ¿realmente puedo ejecutarlos todos? O sea, ¿realmente puedo abrirlos todos? O sea, ¿qué pasa si escribo aquí Paint? ¿Por qué no me abre Paint? ¿Por qué no ejecuta Paint? ¿No? Cuando escribo aquí, por ejemplo, Spotify. Me dice que no lo reconoce, Bueno, déjenme abrir la guía de instalación para que esto quede todavía más claro. ¿Se acuerdan de toda esta... Si se instalaron Julia, sobre todo. ¿Ven que tuvieron que hacer toda esta monserga de ir a estos lugares y abrir y conectar y poner todo esto? ¿Sí? ¿Se Sí. acuerdan? Y también se lo hicieron en Mac. ¿Se acuerdan que, o en Linux, que tuvieron que poner estos comandos y hacer esto de eco no sé qué y bla, bla, bla? En Linux igual. Bueno, eso tiene que ver porque de forma natural o de forma nativa, no todos los programas se pueden correr desde la terminal, ¿sí? No cualquier programa que tengan instalado en Windows se puede instalar en la terminal. Se puede correr desde la terminal, perdón. Cuando ustedes escriben aquí un programa, escriben como Spotify, esta cosa lo busca, ¿sí? Busca el programa Spotify, pero el problema es, no puede buscarlo en toda su computadora, porque su computadora tiene un disco duro grande, ¿no? Si lo busca en toda su computadora, pierde muchísimo tiempo y no tiene sentido que nada. Entonces, y también sería un poco una locura porque imagínense que tienen varios programas que por alguna razón se llaman Spotify, ¿no? Una versión más vieja, lo que sea, y encuentra todos, pues, o encuentra otras cosas que también puede abrir que se llaman Spotify, lo que sea, se vuelve muy problemático que busque en todos lados y que intente abrirlo de todos lados, ¿sí? Entonces, los sistemas operativos hacen algo más inteligente que es no buscar en todos lados, sino buscar solo en ciertas direcciones, ¿sí? Solo en ciertas carpetas. Las carpetas donde buscan los programas que se corren desde la terminal es algo que se llama path, ¿sí? Path así en mayúsculas. Oye, aquí no funcionó bien, pero si están en una terminal, si están en Linux o en Mac y hacen echo path, van a ver que les imprime un montón de cosas. Aquí tengo que ponerlo creo que distinto. No me acuerdo cómo correr el path desde Windows. Déjame buscarlo. Ahí está, ¿sí? Eso que tengo ahí que dice envpath es la dirección, son todas las direcciones donde buscan sus programas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vean cómo yo tengo aquí hasta el final mi instalación de Julia, igual que ustedes, ¿no? Y tengo por ahí instalaciones de otras cosas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, toda esta monserga que hicieron aquí, todos estos comandos raros, así, y pasa lo mismo obviamente en Linux y en Mac, ¿sí? Todos estos comandos raros, así, solamente fueron para que pudieran desde la terminal abrir los intérpretes de los lenguajes, ¿sí? En general, uno los instala y luego no se pueden abrir, y así, pero todo el tiempo se tienen que poner ahí para que se puedan abrir, ¿no? Y esto que vieron aquí, esto de la variable de entorno y lo que sea, path, esta cosa del path que está aquí, es algo que se llama variable de entorno, ¿sí? Eso quiere decir que es como una variable, así como la x igual a x más 32, pero es una variable del sistema operativo, ¿sí? Es una variable no de un lenguaje que nada más utilizamos y nos salimos y se borra, sino es una variable que está guardada en la memoria de la compu y cada vez que la cargamos se jala para saber dónde buscar programas cuando hay que buscarlos, ¿sí? O cuando uno los ejecuta desde la terminal. Entonces, eso fue lo pesado, digamos, de hacer esas instalaciones, que hay que agregar al path la dirección de los intérpretes para poder correrlos desde la terminal, ¿sí? Por ejemplo, justo
Linux no es tan difícil hacerlo y en algunos lados ya hasta vienen instalados los intérpretes para que ya se puedan abrir desde ahí, ¿sí? Que justo es lo que sucede en Linux, pero bueno. Igual esto es nuevamente cosa que poca gente sabe o que poca gente utiliza realmente mucho y es una pena igual porque pues a la hora que uno quiere hacer cosas de programación pues tienes más o menos que saberlo, acostumbrarte a tener que abrirlo desde acá. O es más útil, vamos a ver que es muy útil para hacer programas y entender cómo se están corriendo y así. Pero bueno, ¿alguien más tiene alguna duda o algo que quiere que veamos, etcétera, etcétera? Bueno, pues entonces nos vemos el siguiente martes en principio. Entonces, el siguiente martes, como les había comentado, vamos a hablar quizás más bien, vamos a hablar más bien de cuestiones relacionadas con género. Va a ser una clase donde vamos a hablar más bien de cosas fuera del temario. Pero va a estar padre, va a estar interesante. Y el jueves que viene vamos más bien a platicar, ya vamos a meternos ya ahora sí bien a programar, ¿sí? Ya teniendo los intérpretes y ya habiendo echado choro 4 clases sobre qué era esto y bla, 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 ya vamos a empezar a programar de veras, ¿sí? Entonces, pues bueno, eso vamos a ver la siguiente clase. Tengo una duda, o bueno, Ajá. problema, no sé. Cuando estaba instalando el de Julia Lab, se supone que sí se instaló, pero no me abrió el navegador y cuando intenté abrirlo por el link no abrió nada y después intenté como que volver a instalar y me dice que hay como que un error que usara la aplicación de 2020 Resolver o algo así para probar mis paquetes. No sé. Si quieres igual, ya que lleguemos a ese punto del temario, lo vemos. Ok, gracias. Sí, de nada.